¿A quién no le va a gustar el mito de Robin Hood? Le gusta hasta Ridley Scott, que hizo una adaptación de esta historia en 2010 con una película protagonizada por Russell Crowe. En esta cinta, mucha gente pensó, bueno, será como Gladiator, porque tiene el mismo director y el mismo protagonista. Pues no. El largometraje promete una aventura épica en la Inglaterra medieval con Robin Hood como arquero rebelde que lucha contra la tiranía. Suena genial, ¿verdad? Pero agarraos, porque esta película es como un libro de historia escrito por alguien que se durmió en clase. Vamos a destripar los errores históricos más gordos con algo de rigor para que aprendamos mientras nos reímos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que gracias a una película podemos aprender de historia. Hoy, Robin Hood de Ridley Scott. Y sí, ya sé que esto no es un documental, es una película para entretener, pero es que cuando Ridley Scott dijo que iba a hacer una película realista sobre Robin Hood, pues mucha gente se frotó las manos y pensó, oh, va a ser una película cruda, salvaje, que represente bien la Edad Media, que represente incluso esa posibilidad histórica que es Robin Hood. Lo que nos llegó fue una mezcla rara entre un documental medieval mal asesorado y un spin-off de Gladiator con arcos. Y sí, Crowe sigue con cara de cabreo perpetuo. El problema principal de Robin Hood, resumiendo, no es que no se parezca al mito de Robin Hood, no es que ni siquiera nos represente pues un bandido robando a los ricos, es que no se parece ni a la Edad Media. Contexto histórico. La película se sitúa a finales del siglo XII, en los últimos años del reinado de Ricardo I, Corazón de León, y el inicio de su hermano Juan Sin Tierra. Inglaterra estaba en un momento movidito. Ricardo, un rey más interesado en las cruzadas que en gobernar su país, tenía como afición estar guerreando en Tierra Santa o Francia, dejando a Inglaterra en modo piloto automático. Mientras tanto, los varones ingleses y el pueblo llano lidiaban con impuestos altísimos para financiar las aventuras de Ricardo y un sistema feudal que exprimía a los campesinos como si fueran limones. Es más, cuando Ricardo fue capturado por Leopoldo V en Austria, Inglaterra tuvo que subir sus impuestos para pagar el rescate en el año 1194. Y es que el rescate fue de 150.000 marcos de plata, y tú te estarás preguntando probablemente, oye, ¿esto es mucho? ¿Es poco? ¿Suena a que es mucho? ¿Me puedo comprar la nueva Nintendo con esto o voy justito? Seguramente vayas justo, pero bueno, te voy a dar un dato para que le pongas tu contexto. Eso es 3 veces más los ingresos anuales de Inglaterra en ese momento. Para cubrir este costo se implementaron medidas como el Carugage, un impuesto sobre la tierra, y se confiscaron tesoros de las iglesias. El clero y los nobles también pagaron fuertes impuestos y se recaudó dinero a través de compensaciones monetarias a cambio de un reclutamiento forzoso. La liberación de Ricardo, aunque celebrada por muchos, también dejó a Inglaterra en una situación financiera precaria. Cuando Ricardo murió, en el año 1199, Juan Sin Tierra tomó el trono, y digamos que no era precisamente el rey más querido. Su reinado estuvo marcado por conflictos con los varones, tensiones con Francia y sí, la famosa Carta Magna que limitó su poder. En ese contexto nace la leyenda de Robin Hood, y esto nos lleva al primer error. ¿Se puede hacer una versión realista de Robin Hood? Por mucho que nos vendan la historia real del personaje, no se puede hacer. Tenemos un vídeo de esto en el canal, pero resumiendo mucho, es una aproximación histórica a alguien que a lo mejor existió, pero prácticamente no lo sabemos y tan solo lo podemos suponer. ¿Existió de verdad realmente? Depende a quién le preguntes y cuántas cervezas lleve encima. Lo cierto es que no hay ni una sola prueba histórica contundente de que Robin Hood fuera una persona real como tal. Lo más parecido que tenemos son registros dispersos desde el siglo XIII que mencionan ladrones llamados Robehot, Robehud o Robert Hood, pero eran nombres genéricos, como decir el forajido de turno. Vamos, que Robin Hood podría haber sido un alias como el Coyote, usado por distintos bandidos a lo largo de los siglos. No era un señor con cara de Russell Crowe o Kevin Costner, sino más bien un símbolo que fue mutando con el tiempo. Y es que Robin Hood, más que un tipo real, era un Frankenstein de mitos medievales, baladas populares y necesidades sociales. La leyenda nació en la Inglaterra del siglo XIV, en plena tensión entre los poderosos y los campesinos, y fue creciendo con cada versión, siendo una de las primeras la gesta de Robin Hood del siglo XV. Estas historias, ya lo sabéis, eran el Netflix de la Edad Media. Estaban pensadas para, bueno, hacer más llevadera la vida de campesinos a los que estaban feriendo impuestos y también pues, tenían que lidiar con nobles abusones. Señores feudales que igual no les hacían la vida más fácil. Y como podrás suponer,
pues todo esto no es un mito que se escribiese a los 2 días de ese posible origen, sino es algo que se creó siglos después y encima fue evolucionando. Con el tiempo le añadieron a Lady Marian, a los alegres compañeros, al sheriff y la obsesión por robar a los ricos. Un día era un asesino brutal, un forajido del bosque, y al otro pues era un justiciero que había estado luchando por ahí y que había vuelto a Inglaterra para hacer más justicia. Cada siglo lo fue puliendo un poquito al gusto, desde símbolo de la resistencia campesina hasta superhéroe con arco. Pero antes de continuar, ¿te gusta saber qué hay de verdad en el cine? ¿Te gusta conocer los errores históricos de películas famosas? Pues te presento mi nuevo libro, La historia no es como la cuenta Hollywood. 101 mentiras de la historia que te creíste gracias al cine. Un recorrido cronológico por la historia de la humanidad de la mano de las películas más famosas que abordan nuestro pasado y repasando los grandes errores históricos, las exageraciones o lo que son simplemente invenciones. ¿Eran los dinosaurios como nos los mostró Jurassic Park? ¿Las pirámides fueron construidas por esclavos como vemos en El Príncipe de Egipto? ¿Las luchas de gladiadores resultaban tan letales como las retrata Gladiator? ¿Existió realmente Ragnar Lothbrok, el legendario guerrero vikingo? ¿Vivió Pocahontas una historia de amor como en la película o llevó una vida marcada por la violencia? ¿Es salvar al soldado Ryan un buen reflejo del desembarco de Normandía? Todo esto y mucho más lo podemos aprender en este libro, cuyo prólogo está escrito por Andoni, del canal Pero eso es otra historia, y Agujeros de guión. Es un repaso ligero, divertido, pero riguroso, y además en cada capítulo te cuento una curiosidad histórica relacionada con el momento de la película que estamos analizando o hablando en ese momento, y no es la típica curiosidad, sino se trata de cosas que dices, pero esto ha pasado de verdad, y te van a dejar con el culo torcido, ya verás. Es perfecto para todos aquellos interesados en la historia, el cine o la cultura general. Tenéis enlaces en la descripción para conseguir el mejor libro de divulgación de cine con historia. Está en formato físico en las librerías de España y en formato digital también, para aquellos que seáis de Latinoamérica y os interese este libro, aunque muy probablemente acabe llegando. Así que muchas gracias si decides darle una oportunidad a La historia no es como la cuenta Hollywood. 101 mentiras de la historia que te creíste gracias al cine. El sheriff de Nottingham. Allow me to introduce the Sheriff of Nottingham. En casi todas las versiones de Robin Hood, el sheriff de Nottingham es el villano, es el antagonista. Aquí lo transforman en un personaje más bien con cero impacto narrativo. La película está tan ocupada en tramas políticas entre Juan, los franceses y los barones ingleses que el sheriff ni pincha ni corta. Literalmente no hace nada. Es como si Star Wars decidiera que Darth Vader solo iba a servir café. Es una pena porque es uno de los personajes quizás más interesantes del folclore inglés, pero bueno, pues esta versión es así. Igual la versión histérica de Alan Rickman en Robin Hood, Príncipe de los Ladrones de los años 90, tampoco es mi favorita, y eso que la película me gusta mucho, pero al menos cumple con la leyenda. ¿Y quién hace de villano entonces? Godfrey es totalmente ficticio, no hay registro de alguien con ese poder conspirando con Francia ni reemplazando a William Marshall como tesorero. Entre otras cosas porque Marshall nunca ocupó ese puesto. Y aquí te cuento una curiosidad, esta película en un origen estaba planteada como una película centrada en el sheriff de Nottingham. Pero pasó que Ridley Scott y Crowe se unieron a la película y debe ser que eso pasó factura. Por si no lo sabes, tanto Russell Crowe como Ridley Scott son muy amigos de ir cambiando la película un poco según las sensaciones que vayan teniendo. A veces sale muy bien, como es el caso de Gladiador, fue prácticamente improvisada de un día para otro y para eso hay que ser muy bueno, tanto el actor como el director, pero tiene el riesgo de que a veces pues te sale Robin Hood. A ver, que no es horrible, pero no es lo mismo. ¿Robin Hood sería así? Así que bueno, si este personaje no existió y lo poco que sabemos pues pasan de él, pues la película no se puede vender como una versión histórica. Suponiendo que sí existió Robin Hood. Vale, nos lo comemos. Sí estaba ahí, existía, fue una persona real, tenía sentimientos y estaba por ahí. Vale, muy bien. ¿Tiene sentido cómo lo representan? Pues no, la verdad es que no. Una de las decisiones más arriesgadas del film es presentar a Robin Longstride como un defensor precoz de algo que suena sospechosamente parecido a los derechos constitucionales modernos. En serio, el tipo da discursos sobre libertad, justicia y gobierno representativo como si estuviera en un debate pre-revolución americana. Your Majesty, it's liberty. Liberty! By law. Se menciona incluso una especie de precursora de la Carta Magna como si Robin se hubiera sacado un máster en Derecho Político, pero en realidad, en el año 1199, ningún campesino, ni mucho menos un arquero del ejército, hablaba de derechos individuales.
La Carta Magna no fue un grito del pueblo, sino una pataleta de los nobles contra los impuestos del rey. Así que no, Robin no inventó la democracia en un establo. Los varones, que en la vida real eran más de pelearse por tierras que de filosofar sobre democracia, lo escuchan embobados. Es que interpretar la Carta Magna del 1215 como si fuese un tratado moderno es quitar totalmente el contexto a los firmantes de ese texto, y las constituciones actuales también. Es más, es que estamos hablando de un tratado legal posterior a los hechos que vemos en la película, y que lo vendan como un texto precursor a la Carta Magna no existió nada así en el año 1199, porque las cosas no estaban tan tensas entre los nobles. Pero en cualquier caso, pues no era un manifiesto hippie para la igualdad, era un pacto entre los varones y Juan Sin Tierra para mantener sus privilegios, no era una oda a defender a los campesinos. Los pobres, por si tienes alguna duda, seguían siendo el felpudo del feudalismo. You must take the sword to my father, Sir Walter Locksley of Nottingham. Otra joya del guión es la reinvención del mito. Aquí Robin Hood no es tanto un forajido como un heredero involuntario de una idea. Adopta el nombre de otro, se hace pasar por noble y de repente es como si la leyenda le eligiera a él. Algo como el elegido, un poco de Star Wars, un poco del Zorro. Resulta que Robin Hood deja de ser un rebelde social y pasa a ser una especie de identidad secreta, casi mística, y con eso se borra el elemento más potente del mito original, la lucha del pueblo llano contra el abuso de poder. Aquí Robin parece más interesado en hacerse pasar por noble que en robarle a nadie. Es más, que un arquero normal suplante la identidad de un noble, a mí me parece poco creíble. No sabría cómo comportarse cuando está rodeado de nobles. Es que además roba toda la indumentaria de un noble que el rey conocía para hacerse pasar por él, incluso usando la misma heráldica. Pues no sé, no parece muy buen plan. ¿Fue Ricardo Corazón de León un rey ejemplar? La película pinta a Ricardo I como un héroe líder, aunque un poco ausente, que muere en batalla dejando Inglaterra en manos del malvado Juan. En realidad, Ricardo era un rey que apenas pisó Inglaterra, unos 6 meses de sus 10 años de reinado. ¿Por qué Ricardo es recordado como un buen rey cuando realmente estuvo, como quien dice, 10 minutos en Inglaterra y ya está? La verdad es que no lo sé. No sé si es que, bueno, Juan Sin Tierra es recordado como un mal rey, y a su vez que las cruzadas son recordadas pues como algo épico, algo casi legendario. Entonces, pues quizás es una combinación de todo, pero la verdad es que no lo sé. Es más, exprimió financieramente a Inglaterra para pagar sus cruzadas y guerras en Francia. No era el villano que a veces se pinta, pero tampoco el santo que la película sugiere. En la cinta se toma licencias para hacer a un Ricardo como una especie de símbolo de nobleza, cuando en realidad era más un guerrero obsesionado con la gloria que un gobernante dedicado. The massacre at Akhrasaya. When you had us herd 2,500 Muslim men, women and children together. Es cierto que Robin recuerda cómo Ricardo ordenó la matanza de mujeres y niños musulmanes tras la caída de Acre. Estamos hablando de la masacre de Ayadie. No hay constancia de que hubiera civiles entre esos 2.700 prisioneros de guerra que Ricardo mandó decapitar. Eran todos soldados capturados a Saladino para forzar su rendición, y como Saladino no se rindió, pues los mató. Saladino, por cierto, también respondió decapitando soldados cruzados prisioneros. Así que bueno, volvemos a intentar centrar un poco las cosas. Ni tan bueno ni tan malo. Cuando nos arrojan una sombra sobre él en el cine, pues a lo mejor también hay que poner algún tipo de matiz o de orden, y sobre todo cuando se trataba de algo absolutamente normal en la Edad Media, o sea que no le hacía peor para esa época, ¿no? Al mismo tiempo, pues tampoco hay que encumbrarlo como una especie de superhéroe de la Edad Media, porque tampoco lo fue. Fue un rey bastante pasota, la verdad, y eso creo que es lo que más se le podría recriminar. Ricardo murió, como vemos. Hablemos de su muerte, ya que en vida hizo un poco, bueno, pues eso, lo que le daba la gana. Ricardo estaba en modo conquisto hasta la panadería del pueblo y decide asediar un castillito en la localidad de Lemosín porque, según él, había un tesoro escondido. Sí, Francia e Inglaterra tuvieron una relación complicada en la Edad Media. Y no estoy hablando de la Guerra de los 100 años, sino de antes, de mucho antes, que esto venía de más allá. Hubo periodos de paz y de estabilidad, algunos más centrados en ir a las cruzadas, pero en general hubo unas luchas dinásticas muy intensas. Para el año que estamos hablando, más de la mitad de la Francia actual era inglesa. De hecho, en la corte inglesa se hablaba francés,
cosa que tampoco vemos en la película, pero bueno, entiendo el cambio porque sería raro y haría todo este asunto mucho más complejo. Pero sí, ni Ricardo ni Juan hablaban inglés con fluidez. El caso, en este contexto, Ricardo supuestamente escuchó a un local decir que en el castillo de Chalus había oro de la época romana guardado en un tesoro, y él dijo, pues que para allá que voy, que esto es más divertido que gobernar un país, así que este asedio está más o menos bien representado. Más o menos, porque bueno, el uso de la brea lo ponen como algo normal, cuando no, con agua hirviendo ya también te valía, y explosiones a lo Michael Bay. Ricardo, que aparenta bastante más de 42 años, galopa a caballo para, pues no sé, gritarle a la gente. No sé, el uso de la caballería es bastante limitado en un asedio y habría sido un poco absurdo cabalgar por ahí ofreciendo el caballo a los dioses de las ballestas. Pero bueno, ok, en general, esto es creíble. El 25 de marzo del año 1199, mientras paseaba sin armadura completa alrededor del castillo, como si fuera un turista en chanclas, un ballestero francés, se dice que un tal Pierre Basile o Bertrand de Gourdon, le dispara una flecha desde las almenas. Y es que, según algunas crónicas, era un niño. Aunque aquí ponen que fue la versión del cocinero, cosa que también se ha relatado porque al parecer se veía a un cocinero disparar desde lo alto y a los ingleses les hacía gracia, no está claro. Además, la flecha le impactó en el hombro. Ojo, en la película es en el cuello y no es exactamente así porque tardó varios días en morir. Ricardo, tras ser herido en el hombro, se puso en modo Rambo, se quitó la flecha y dijo, esto es un rasguño. Gran error, porque la medicina en la Edad Media era una mezcla de rezos, hierbas chungas y cero antibióticos. Así que la herida se le infectó más rápido que un tuit viral. De hecho, un fun fact, la mayor parte de las muertes en los combates no era porque estaban arrasando al enemigo, sino que eran precisamente eso, infecciones que ocurrían posteriormente, que ahí moría gran parte de la gente o la mayor parte de la gente. Y esto es lo que le pasó a Ricardo, que bueno, pues dijo, yo sigo con el asedio, hasta que la gangrena le dijo, pues mira, hasta aquí. El 6 de abril, tras unos días de agonía, muere en los brazos de su madre, Leonor de Aquitania, dejando Inglaterra en manos de su hermano Juan sin Tierra, el rey que todos amaban odiar. Para colmo, una vez tomado el castillo, Ricardo, en un arranque de caballerosidad, decidió perdonar a este ballestero, porque bueno, en realidad tan solo estaba haciendo su trabajo, y dejarle ir. Alguien que, por cierto, según algunas versiones, era un niño. Pero una vez salió por ahí, lo que se cree o lo que se cuenta es que los hombres de Ricardo se vengaron de esa persona y la desollaron y dejaron su cuerpo colgado de un árbol. Obviamente esto es horrible y bueno, en la versión del cocinero sería terrible de ver en la película, en la versión de que es un niño sería horrible. Menudo final para un rey que parecía invencible, pero que cayó por no ponerse el chaleco antibalas medieval. Así que bueno, el asedio y su muerte están más o menos bien representados, hay matices, pero desde luego podemos concluir que no era un rey heroico como nos pretenden hacer ver. A mother that won't die, and the brother who wishes me dead. First thing I'm going to do is lock them up. Tan por encima nos lo ponen que Ricardo afirma estar impaciente por encerrar a su madre y a su hermano. De hecho, es que Ricardo y su madre, Leonor de Aquitania, estaban muy unidos. Ella había sido encarcelada por su esposo, Henry, y una de las primeras acciones de Richard como rey fue ordenar su liberación. Y ella además fue la que organizó todo el desastre ese de subir los impuestos para rescatar a Ricardo cuando éste era prisionero. Y como he dicho además, es que Ricardo murió en brazos de su madre. O sea, ¿por qué querría encerrarla? Es que no lo entiendo. Ya sé que todas las madres a veces se ponen un poco pesadas, pero bueno, tampoco es para encerrarlas. La sucesión. Hablemos de la sucesión express que vemos en la película, en la que la reina a disgusto corona a Juan en unos muelles. Como supondrás, no fue así. Es que la mayor parte de mis vídeos, como digo, podría resumirse en no fue tanto así. Pero es que estamos ante uno de los casos de coronación express más rápidos de la Edad Media. Como digo, Ricardo Corazón de León la palma en el 1199 con una flecha en el hombro y un ego más grande que un castillo. Inglaterra y sus territorios, que como he mencionado eran más franceses que ingleses, porque Normandía y líos dinásticos que me alargaría mucho explicándolo, bueno, pues se quedan sin rey. Y aquí empieza un drama sucesorio que parece sacado de una telenovela medieval. Y esto es, básicamente esto no fue, bueno, pues ahora reina el siguiente, ¿no? Venga, que pase, el siguiente, por favor, el siguiente, venga, que hay cola. Esto fue un lío de ambiciones, traiciones y un duelo entre Juan sin Tierra, el hermano pequeño de Ricardo, y Arturo de Bretaña, su sobrino adolescente. El proceso, bueno, pues fue un traspaso de corona que fue de todo menos tranquilo. Ricardo no tenía herederos y eso complicaba mucho la situación.
Si esto fuese un ring, en la esquina izquierda tendríamos a Juan Sin Tierra, el menor de los Plantagenet, conocido por ser el malo de las pelis de Robin Hood y por no inspirar precisamente confianza. En la esquina derecha, ¿a quién tenemos? Pues a Arturo de Bretaña, el hijo adolescente de Godofredo, otro hermano de Ricardo, pero mayor que Juan. Arturo, con sus 12 añitos en el año 1199, era el candidato técnico para muchos porque las reglas dinásticas sugerían que el hijo de un hermano mayor, como decía Godofredo, tenía más derecho que el hermano menor, Juan. Pero ojo, esto no era una votación democrática, ni siquiera un sorteo. Los nobles ingleses eran los que cortaban el bacalao y estaban divididos. Los de Inglaterra, pues bueno, les convenía tener más a Juan por ahí, que era mayor y además tenía algo de experiencia. Es verdad que algo de experiencia en ser un desastre, pero bueno, en principio pues un poco más que un niño. Her uncle is the bloody king of France. Los de Bretaña y Anjou, en cambio, apostaban por Arturo, que era joven, moldeable y tenía el respaldo del rey francés, Felipe II Augusto, quien veía en el chaval una marioneta perfecta para jorobar a Inglaterra. El proceso se complicó porque Ricardo, en su lecho de muerte, supuestamente, nombró a Juan como heredero, pero nadie sabe si fue que reine mi hermano o un delirio por la fiebre de la gangrena. Total, que Juan se corona en Inglaterra rapidito, en mayo de 1199, y Arturo y sus aliados franceses montan un mini ejército para reclamar el trono. Pero Juan, que no era tonto, aunque sí un poco rata, usa su control sobre el tesoro y los castillos para financiarse, mientras Arturo acababa capturado en el año 1202 tras la batalla en Mirabeau. Y tras eso, pues Juan, para amenizar ya este conflicto, decidió hacer un tremendo truco de magia porque Arturo desapareció en 1203. No se supo más de él. Se cree que él ordenó que lo matasen o que, según algunos rumores, fue él en persona, pero es que no se sabe dónde fue a parar. Desapareció. Igual Arturo dijo, mira, yo paso esta movida, me voy de aquí, que voy a acabar un poco mal. Y bueno, pues ahí se acabó el debate sucesorio. Juan ganó, efectivamente, pero su reinado fue un caos que desembocó en la Carta Magna y en perder casi todas las tierras francesas. Así que bueno, como digo, es que hay mucho más de por medio de lo que vemos en la película. ¿Es la representación de Juan acertada? Take up your lawful wife and save England. Claro, viendo las representaciones de Juan en la ficción, cabe preguntarse, ¿tan mal era este rey? Y la respuesta es que podría ser que sí, que la ficción igual no está tan alejada, pero también, si podemos poner un poco de contexto, habría que decir que a lo mejor es un caso en el que sí, es un alumno terrible, pero es que además el profesor, en este caso, sí, también le tiene manía. Se junta un poco todo. La crónica medieval, escrita en su mayoría por monjes a los que Juan exprimió a impuestos y tuvo en una guerra abierta con ellos durante años, pues obviamente lo pintan un poquito mal, casi como un villano de manual. Cobarde, traidor, cruel, avaricioso, puede que hasta feo y, para colmo, perdedor. Y algo de esto hay. Bajo su reinado, Inglaterra perdió casi todo el imperio angevino en Francia y, frente a Felipe II de Augusto, pues no logró prácticamente ninguna victoria. Sangró el reino con impuestos, y hubo subidas de impuestos para financiar guerras que nunca ganó. Se peleó con el Papa Inocencio III hasta el punto de que Inglaterra estuvo bajo interdicto. Y él mismo acabó excomulgado, y además también tuvo una rebelión de los varones que le obligaron a firmar a punta de lanza la Magna Carta en el año 1215. No ayuda nada su reputación personal, para algunas personas era bastante inútil. Fue acusado de brutalidad, de intentar manipular la justicia en su nombre y de hacer desaparecer a su sobrino. Bueno, que si buscas un rey bueno, quizás este no sea tu mejor opción. Pero, para ser justos, no todo fue un desastre absoluto. Irónicamente, la Carta Magna, este gran símbolo de limitación del poder real, es también parte de su legado. Que sí, que lo firmó obligado y la intentó anular al día siguiente, pero bueno, es parte de su legado. Es la primera constitución para muchos. En la película, el rey Juan se niega a sellar esta Carta Magna, pero es que en realidad la selló, aunque posteriormente buscó el apoyo del Papa para anularla. Por otra parte, profesionalizó y dejó muy afinada la maquinaria administrativa y fiscal del reino. Los pipe rolls, los registros financieros de su reinado, son de los más detallados de la Edad Media inglesa, y su gobierno consolidó una burocracia eficaz que su hijo Enrique III heredó ya montada. Fortaleció la marina, en parte por la necesidad de frenar a Francia, y su jugada de someter el reino como un feudo del papado en 1213, que bueno, sus contemporáneos lo vieron como un movimiento bastante humillante, pero bueno, eso le salvó de una invasión francesa a gran escala, porque convirtió al papa en su protector frente a los varones rebeldes y Felipe II. Fue un incompetente en lo militar y en lo político, y hasta en lo personal fue bastante tóxico, pero en lo administrativo
pues no era un inútil. Su gran problema fue que no supo comprar lealtades, que perdió guerras claves y además trataba a la nobleza como si fueran un cajero automático. ¿Y cómo lo retrata Robin Hood? Pues como un villano de opereta, vanidoso, caprichoso, rapaz y casi caricaturesco. Ridley Scott lo usa como una especie de saco de boxeo moral y, pues eso, es el rey que rechaza esa proto-carta magna, traiciona a sus varones y se encamina directo a la tiranía, mientras Robin, que aún ni es forajido, suena a padre fundador estadounidense dando mítines sobre libertades civiles. Pero en la ficción se suele sobresimplificar y lo ponen como un villano absoluto, y además, como contraparte, eso hace que el héroe luzca más. En resumen, Juan fue un rey políticamente torpe, militarmente desastroso y físicamente asfixiante, con algún mérito técnico-administrativo que el mito y Hollywood jamás le reconocerá. Y la película, fiel a su espíritu, prefiere el villano plano antes que un personaje histórico complejo, porque, admitámoslo, queda mejor en pantalla. Y puestos a hacer un villano sin fisuras, pues mejor haber dejado a su mujer Isabel de Angulema con la edad real que tenía, 12 años. Así sería mucho más villano. ¿Está Marion bien representada? I'm Marion Locksley, Robert's wife. Vamos con Marion, que en esta versión pasa de doncella en apuros a justiciera con armadura en menos de lo que tardas en decir anacronismo. Y a ver, no me malinterpretéis, sé que a veces este tema es un poco polémico y pues a mí me parece bien que intentes hacer un esfuerzo para representar a las mujeres de tal manera que no sean una especie de florero medieval. Históricamente se han pasado a lo mejor un poquito de frenada dándole ciertas libertades o autoridades que no podría tener. Marion reparte espadazos, gestiona su feudo sola, se enfrenta al sheriff como si fuera un debate parlamentario y hasta lidera tropas. La intención es buena, pero la ejecución, en mi opinión, no tiene mucho respeto por la realidad histórica. Y ojo, las mujeres medievales tenían mucha más libertad de lo que cabría esperar. A veces incluso, en algunos casos, se puede considerar que más que las de la edad moderna. Pero pues sí, a lo mejor podrían, gestionar terrenos. Y hay casos excepcionales, pero sí que hay casos, y esto en la ficción suena muy bien, las excepciones funcionan muy bien, que es, algunas que fueron a la batalla, a la guerra, pero se trata de excepciones. Es que además en esta película nuestra protagonista pues es que hace de todo, es que no hay nada que no sepa hacer. Cate Blanchett, como Lady Marian, está increíble, pero su papel de arquera badass es otro invento. En la Inglaterra medieval, las mujeres nobles como Marion, que por cierto, en la leyenda es una figura más bien secundaria, pues no empuñaban arcos ni lideraban ejércitos. Su rol habría sido más bien administrar las tierras de su esposo o, en el mejor de los casos, defender un castillo bajo asedio. La idea de Marian como una especie de Mulan medieval es un guiño al público moderno, pero en el siglo XII una mujer en el campo de batalla habría sido bastante improbable, bastante escaso, hemos hablado de esto en el canal. Y no es tan absolutamente imposible como, encontrarse a Cleopatra pilotando un dron, pero es bastante improbable. El vestuario. Hablemos del vestuario y el ambiente. La película quiere que creamos que estamos en la Inglaterra del siglo XII, pero todo parece sacado de un mercadillo medieval con presupuesto de Netflix. Los personajes llevan ropas que mezclan estilos de diferentes siglos, y el Nottingham de la película parece más un pueblo de Juego de Tronos que un asentamiento feudal real. En la Edad Media los campesinos vestían túnicas simples de lana o lino, no atuendos elaborados como vemos. Además, las armaduras están demasiado pulidas, demasiado trabajadas, sobre todo para esa época, sobre todo teniendo en cuenta que, además, son armaduras que son más posteriores, sino que, en realidad cada caballero se las apañaba un poco como podía. O sea, no era una producción en cadena de armaduras brillantes. Todo este tipo de armaduras suelen ser más habituales de los últimos siglos de la Edad Media. Y sí, el cine se muestra habitualmente con todos los soldados franceses e ingleses con cota de mallas y con un exceso carísimo que solo la nobleza de la época podía permitirse. La mayoría no podía y, por cierto, en la Edad Media el arma más frecuente era la lanza, no las espadas. La batalla final. Uno de los momentazos de la película es la gran batalla final en la playa, con los franceses desembarcando en Inglaterra como si fueran vikingos en una peli de acción. Barcos, flechas, caos épico, vaya espectáculo, ¿verdad? Lástima que esto sea una invención, sobre todo cuando dice que llegarán estas barcazas en unos 40 minutos, cuando la unidad de medida de los minutos pues no existía entonces. Pero en la época de Ricardo y Juan, Francia bajo Felipe II Augusto estaba en guerra con Inglaterra, pero no hubo ninguna invasión francesa a gran escala en suelo inglés. Las tensiones entre ambos países se libraban más en territorios franceses, como Normandía, que en las costas de Dover.
La película parece querer vendernos un Dunkerque medieval, pero en el siglo XII los franceses no tenían ni la logística ni la motivación para cruzar el Canal de la Mancha, como si fuese una flota para salvar al soldado Ryan, pero en dirección contraria. Es que hasta ponen barcas que parecen lanchas de la Segunda Guerra Mundial. Es que ponen hasta tomas submarinas de flechas como las balas en Salvar al soldado Ryan, que por cierto, película que también tenemos analizada en el canal, y eso de las balas atravesando el agua pues no pasa. Pero bueno, os invito a ir a ver ese vídeo después de este. Pero vamos, que no pasó esa invasión. Históricamente no ocurrió bajo ningún motivo. Ninguna flota francesa invadió Inglaterra de esta forma en el año 1199. Ni siquiera en los años siguientes, y mucho menos con Marion liderando a los campesinos en una carga a caballo con armadura completa como si fuera Juana de Arco fusionada con Xena, y siendo ayudada por un ejército de niños que por lo que sea han encontrado caballos en miniatura a su medida. Es que además esos niños habrían sido desmembrados al principio del combate sin problemas, pero claro, tampoco queremos ver eso y la película tendría que pasar a estar clasificada como para adultos. No está mal, visualmente está genial esta batalla, es muy interesante, pero bueno, está entretenido. Y para cerrar vamos a añadir un sinsentido más. En la versión del director de la película en DVD, los franceses desembarcan en Dungeness. En la versión del cine, este dato se omite. Dungeness es una zona llana y pantanosa sin acantilados. La zona que vemos se parece a Dover, que habría sido una opción más probable para invadir, ya que está algo más cerca de Francia. De hecho, es que la distancia que separa el Canal de la Mancha desde Dover a Calais es de 34 kilómetros. O sea, que eso de que informar que están en el canal y de camino y que eso les va a llevar 2 días en total, pues no sé, salvo que se desvíen por Dinamarca para hacer turismo, deberían llegar antes. Aquí ya lo que yo creo que es un fallo de guión o de lógica. Las fuerzas inglesas estaban en lo alto de los acantilados vigilando el desembarco francés. Tenían arqueros y les disparaban, pero luego deciden enviar sus tropas a la playa para combatir. Fallos generales. Ahora, como siempre, vamos con una lista de fallos más específicos que en realidad no cambian nada de la trama. Cosas menores, como la aparición de los frailes franciscanos, que no llegaron a Inglaterra hasta el año 1224. Pero las fechas son cercanas, así que bueno, esto es ponerse muy quisquilloso. La cremación estaba prohibida por la Iglesia Católica en la Inglaterra medieval, así que no se podría haber quemado estos cadáveres. Otro detalle, cuando vemos a Robin del camino a la batalla final. Ahí vemos el caballo blanco de Huffington, que es una figura enorme tallada en la ladera de una colina en Oxfordshire, en Inglaterra. Y lo que lo hace tan peculiar es que no es un dibujo cualquiera. Está hecho como cavado en zanjas profundas en forma de caballo estilizado, más abstracto que realista, y esas zanjas se han rellenado con yeso blanco. Tiene unos 110 metros de largo y lleva ahí más de 3000 años, datando de la Edad de Bronce. Vamos, que cuando los romanos llegaron a Britania, ese caballo ya tenía arrugas. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues aquí es donde Robin Hood pues también mete la pata, y es que resulta que quieren meter a este caballo en escena. Robin Hood tiene que verlo en sus aventuras medievales del siglo XII, pues esto no puede faltar. Pero amigos, este caballito está a 257 kilómetros de donde está ocurriendo la acción, en Dungeness. Es más, hay muchos caballos de estos por todo el Reino Unido, pero solo el de Huffington había sido descubierto entonces, y como es demasiado abstracto decidieron dibujarlo más claramente. Vamos, que querían poner al caballo y punto. También podrían haber puesto tomas en el Coliseo del Muro de Adriano, que tampoco tenía sentido, pero si les apetecía, pues mira. También es interesante que se toman bastantes licencias geográficas, como si nadie supiese leer un mapa. Can you tell me where I might find Sir Walter Locksley? Hay un momento en el que alguien pregunta por un lugar cerca de Nottingham y le dice que está en Piper Harrow, que resulta estar a más de 250 kilómetros al sur. O sea, no es que esté cerca, a menos que tengas un coche del siglo XXI. ¿Por qué se lo inventan? No lo sé, suena más medieval. Tampoco lo creo, la verdad. Richard de Lionheart is 40 years old. No babies. En cuanto a la parte más histórica, la reina Leonor afirma que Ricardo no tiene hijos, y su nuera, Isabela, se ríe en su cara como si acabara de soltar la mayor tontería del siglo, pero lo cierto es que Ricardo sí tuvo un hijo, ilegítimo, Felipe de Cognac, reconocido y todo. Así que ese diálogo no solo es innecesario, sino que está mal informado. Luego está la escena en la que Godofredo se comunica con un francés silbando la melodía de Frères Jacques, lo cual es muy entrañable, pero también totalmente anacrónico. La canción no parece documentada hasta 1775, es decir, bastantes siglos después de los hechos que vemos en la película. Es como decir que si el personaje fuese español, pues habría silbado la Macarena, pues por la misma lógica. Tampoco se salvan los detalles eclesiásticos.
La iglesia de Freytag tiene bancos de madera y reclinatorios, como si estuvieran en plena misa vitoriana. En la Edad Media los frailes no se sentaban, aguantaban de pie y se arrodillaban en el suelo. Y para rematar aparece una zanfona, que es un instrumento medieval muy pintón, que no solo está mal tocada en la pantalla, sino que además está fuera de época. En la época de Robin Hood existía una versión arcaica llamada Organistrum, que medía 2 metros, se tocaba entre 2 personas y solo se usaba en iglesias para acompañar cantos. La versión portátil, que es la que sale en la película, es el del instrumento de la zanfona como lo conocemos ahora, no existía y se inventó en el año 1400. Mi conclusión es que estamos ante una película que es como muchas de las que traemos aquí. Robin Hood de 2010 es una buena opción para pasar el rato, con acción, romance y Russell Crowe con cara de que tiene que hacer cosas importantes, pero como lección de historia, pues es un desastre glorioso. Desde la fantasía democrática de Robin hasta la invasión francesa que nunca pasó, la película toma la Edad Media, la mete en una licuadora con clichés modernos y la sirve en un cóctel que sabe más a palomitas que a rigor histórico. Si quieres aprender sobre el siglo XII, pues obviamente esta no es la mejor opción, ¿no? Lo suyo es que, bueno, pues te compres un libro, veas un documental o lo que sea. Si quieres pasar un rato entretenido, con un toque de esto me lo invento, aunque diga que es histórico, pues bueno, esta película es muy buena opción. Aunque si quieres una buena peli de Robin Hood, desde luego la mejor es la de Kevin Costner. Y además es que apenas vive en los bosques como forajidos, sino que es el final de la película que parece que nos muestra esa historia que todos conocemos. Si a mí me preguntas, me indigna mucho que las historias de Robin Hood y el pequeño Juan corriendo por el bosque no se contaran en compañía de un gallo que canta y toca el laúd. Pero bueno, hasta aquí esta conclusión es opinión personal, ¿eh? O sea que entiendo que haya gente que piense diferente, vamos. Ah, bueno, y un par de detalles que quería comentaros aquí. Cuando Robin descubre por primera vez la inscripción en la empuñadura de la espada en el bote, esta se lee desde la base hacia la hoja del pomo, pero luego se vuelve a leer junto a la chimenea en su primera noche en Nottingham, pues al revés, desde el pomo hasta la base de la hoja. ¿Y qué ha pasado aquí? Bueno, pues lo que se llama, ¿no?, los fallos de Racord, que suelen ser bastante graciosos. Por cierto, según la leyenda se dice que en su lecho de muerte Robin Hood, postrado en la cama, llamó a Little John y le dijo: tráeme mi arco y donde quiera que caiga esta flecha, allí es donde me enterrarás. No sé, esta leyenda pues a mí me parece un poco rara, he de decir, porque lo más probable es que Robin Hood acabase enterrado encima del armario de la habitación, pero bueno, de tener fuerza para poder lanzar esa flecha lejos por la ventana me parece un acto de tremenda irresponsabilidad porque, bueno, podría pasar gente por ahí, ¿no? Pero en fin, esto son cosas mías. Como cosas mías es mi Patreon. Una vez al mes elegimos qué película, qué serie, qué videojuego, qué canción, qué cosa de la cultura popular traemos aquí, pues para hablar de historia, sobre todo, pero bueno, lo que se nos cuadre en el momento. Hablamos de las cosas que nos gustan y que nos hacen los días más llevaderos, y a lo mejor esta película está entre ellos, ¿eh? Así que ya sabes, hazte Patreon, o también me puedes seguir en redes sociales para ver qué se cuece, qué traigo al canal, o compartir este vídeo entre gente que sepas que le gusta mucho el cine de Ridley Scott, esta película, gente que sepas que le gusta el mito de Robin Hood, o gente que sepas que roba a los ricos para dárselo a los pobres, o gente que sepas que, yo que sé, roba a los pobres para dárselo a los ricos. Estos están en el Parlamento todos. Bueno, en fin, que me meto en líos. Muchas gracias a todos los Patreons. Gracias por mantener a flote el canal, por su gran esfuerzo. Ellos sin duda habrían hecho una adaptación mejor de Robin Hood. Podéis apoyarme no solo siendo Patreon, sino comprando mis libros de divulgación o mis novelas, si buscáis Miguel Delis en Amazon pues ahí están, o escuchando mi grupo Lunage, disponible en Spotify y YouTube, Lunaje también dicho.